Entonces, continuamos con el tema de operaciones entre conjuntos. Ahora vamos a ver la unión entre conjuntos. Esta operación se puede aplicar a dos o más conjuntos y básicamente la unión entre dos conjuntos forma un nuevo conjunto. Tengamos ese concepto. Las operaciones entre conjuntos siempre tienen como resultado un nuevo conjunto. En este caso, este nuevo conjunto es aquel formado por los elementos que pertenecen a A. Bueno, diremos acá, el conjunto A unión B es aquel conjunto formado por todos los elementos que tales que pertenecen al conjunto universal y por una parte pertenecen al conjunto A, al primer conjunto, o pertenecen al conjunto B. Claro está que esta definición es algo más clara y diremos que la unión entre dos conjuntos es aquel formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Cómo explicamos esto? Pues básicamente acá podríamos ayudarnos con los diagramas de Venn. ¿Ya? Vamos a decir que aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B, y el concepto acá es que A unión B son todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. En este caso, esto llega a ser el conjunto A unión B. Esto también lo podríamos ver a través de un ejemplo muy sencillo. Tendríamos un primer conjunto, el conjunto A, formado por los números naturales de 1 a 4, y podríamos tener el conjunto B formado por ejemplo, los números pares entre 2 y 8. Entonces podríamos utilizar nuevamente diagramas de Venn acá, dibujando nuevamente nuestros conjuntos A y B, y vamos a colocar los elementos en los diagramas. Primero, en el sector que comparten A y B, ¿cuáles son los elementos comunes al conjunto A y al conjunto B? Naturalmente son 2 y 4. Luego, para completar el diagrama, tenemos que en el conjunto A tenemos a 1 y tenemos a 3, y en el conjunto B tenemos 6 y 8. Con eso hemos completado el diagrama de Venn, y el concepto decíamos que el conjunto A unión B es aquel conjunto cuyos elementos pertenecen a ambos conjuntos. Por tanto, nosotros podemos decir que el conjunto A unión B es el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 6 y 8, de acuerdo a nuestro diagrama. Para terminar el tema de unión, decimos que la unión de dos conjuntos no va a exceder jamás el conjunto universal, y eso lo podemos completar realizando un gráfico. Acá vamos a decir que si nosotros graficamos el conjunto universal, está claro que A unión B no va a ser jamás más que el conjunto universal. Otra operación entre conjuntos es la intersección. En este caso vamos a decir que la intersección entre dos o más conjuntos, nuevamente recordamos el concepto. Una operación entre conjuntos siempre genera un nuevo conjunto. En este caso, la intersección de dos conjuntos A y B genera un nuevo conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B, y esto es el elemento clave: al mismo tiempo. Es lo que dice acá. El conjunto A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos tales que pertenecen al conjunto universal, por una parte pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Está claro que esto lo podemos entender rápidamente o más fácilmente ayudándonos con diagramas de Venn. Entonces, nuevamente acá vamos a recurrir a dibujar el conjunto A, el conjunto B, y el concepto es: ¿cuáles son los elementos que son comunes a A y a B? Pues justamente lo que estamos marcando acá, y esto llega a ser A intersección B. Esto también lo podemos ver a través de un ejemplo muy concreto. Entonces podríamos decir que tenemos un conjunto A. En este caso lo vamos a decir que está compuesto
por estos elementos. Si ustedes se fijan, son los números impares entre 1 y 11. Por este otro lado podemos colocar a otro conjunto, el conjunto B, que va a estar formado, si ustedes se fijan, por los números primos entre 2 y 3. Entonces podríamos ver esto de dos formas, tanto viendo los conjuntos por extensión, pero nos podríamos ayudar nuevamente con la ayuda de diagramas de Venn. Entonces acá podríamos colocar los diagramas de Venn. ¿Ya? Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. En principio vamos a llenar todos aquellos elementos que son comunes a ambos conjuntos. En este caso está claro que son 3, 5, 7 y 11. Todos ellos pertenecen a ambos conjuntos, por lo tanto los vamos a dibujar en la zona que tiene en común ambos conjuntos. Finalmente, para completar el conjunto A nos falta el elemento 1 y el conjunto B 2 y 13. Y recordemos el concepto: A intersección B son todos los elementos comunes a ambos conjuntos. Por tanto, el conjunto A intersección B son aquellos elementos comunes que los hemos marcado en los conjuntos por extensión, o también están vistos en el diagrama de Venn. 3, 5, 7. Bueno, ahí se nos fue. 9 no debería corresponder. Vamos a colocar 9 acá. Y también lo quitamos de acá. Entonces tenemos 7 y 11. Con lo cual ya tenemos el conjunto A intersección B. Para concluir el tema de intersección, decimos: cuando la intersección entre dos conjuntos resulta ser un conjunto vacío, estos se denominan conjuntos disjuntos o disyuntos. Entonces, para dar el ejemplo, vamos a utilizar otros conjuntos. Esto quiere decir que, dados dos conjuntos C y D, cuya intersección es el conjunto vacío, eso nos quiere decir que C y D son conjuntos denominados disjuntos. Finalmente, para completar esta parte o este video, vamos a ver la operación de diferencia lógica. Básicamente es una operación de conjuntos en la cual nuevamente generamos un nuevo conjunto, y el concepto es el siguiente: el conjunto A menos B es aquel conjunto formado por todos los elementos tales que pertenecen al universal y en principio pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. ¿Ya? Entonces esto rápidamente lo podemos entender, como siempre, ayudándonos con diagramas de Venn. Entonces acá vamos a tener dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Lo que nos dice es que el conjunto A menos B es todos los elementos que están en el conjunto A, ¿ya? Pero le tenemos que quitar lo que pertenece, pero no pertenecen al conjunto B. Por tanto, habría que quitarle todo lo que es parte del conjunto B. Por tanto, vamos a borrar todo esto. Y realmente lo que queremos es este segmento de acá. Entonces, esto llega a ser el conjunto A menos B. Entonces acá vamos a decir algo muy importante, ¿ya? Que no aplica la propiedad conmutativa, significa que A menos B es distinto a B menos A. Y eso lo podemos ver rápidamente con la ayuda de diagramas de Venn nuevamente. ¿Ya? Entonces, si tenemos el conjunto A y el conjunto B, en este caso lo que queremos es hallar B menos A. Entonces vamos a leer la expresión: es aquel conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto, en este caso va a ser B, pero que no pertenecen a A. Y eso naturalmente es todo lo que pertenece al conjunto B, pero excluimos lo que es parte del conjunto A. Entonces esto llega a ser B menos A. Y como se pueden dar cuenta, es claro que A menos B es distinto a B menos A. ¿Ya?
Entonces, para entender esto, vamos a utilizar un ejemplo. En este caso podríamos utilizar el conjunto A, que tiene los elementos 1, 3, 5, 7. Si se fijan, estamos hablando nuevamente de los números impares entre 1 y 11. Podríamos tener un conjunto B que, como en el anterior ejemplo, estaba definido por los números primos entre 2 y 13. Entonces acá vamos a ayudarnos, ya lo vamos a hacer directamente en este caso. Entonces queremos hallar A menos B. Entonces lo primero que tenemos que identificar son todos los elementos que son comunes a ambos conjuntos. En este caso son 3, 5, 7 y 11. Entonces, como queremos hallar A menos B, nos dice el concepto, son todos los elementos del conjunto A, pero que no pertenecen a B. Por tanto, vamos a descartar todos los comunes. Finalmente nos quedará solamente el 1 y 9. ¿Ya? Si quisiéramos hallar, por en cambio, B menos A, en este caso sería todos los elementos del conjunto B, pero excluyendo a los que pertenecen al conjunto A. Entonces, en este caso, sería 2 y 13. Y como se dan cuenta, A menos B es distinto a B menos A.